mensaje está en Mateo 14, versos 15 al 20. Y tiene como título: ¿Cómo atraer un milagro de multiplicación y abundancia? Este debería ser un tema de inicio de año, aparentemente, porque siempre tratamos de poner base para todo el resto del año. Y tengo que decir que hace ya, creo que fue de antes de comenzar el año, que el Señor trató conmigo eso. Sí, fue antes de comenzar el año, fue en el mes de diciembre, que el Señor en varias ocasiones para poder traer luz sobre algunas personas, me iluminó esto. Algo que yo creo que en algún momento había predicado, pero el Señor me mostró una serie de principios y de formas como operar para que sobre la vida nuestra, si no lo hay, nosotros poder atraer, que es como llama el título, poder atraer un milagro de multiplicación y de abundancia. No está fundamentado en el hecho de que usted hoy se despoje de ninguna posesión. No, porque no es un asunto motivacional, es una enseñanza para que la iglesia y para que los que están fuera de ese favor puedan corregir su accionar. Así que le voy a pedir por favor toda su atención. Además de que este principio está en otros momentos de la Escritura diferentes, otros momentos que el Señor permite que estén plasmados en la Escritura y que posiblemente tratemos más adelante. Muy bien, dice Mateo 14, 14 al 20. Y al salir vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es solitario y es pasada la hora. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir. Dadles vosotros de comer. Y le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces él dijo: traédmelos acá. Y habiendo ordenado a las multitudes que se recostaran en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Y partiendo los panes los dio a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron, y de los sobrantes de los trozos recogieron 12 cestos llenos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo atraer un milagro de multiplicación y abundancia? Como les decía, este asunto fue en el mes de diciembre, por ahí. Visitaba a alguien y recuerdo que en una ocasión estaba conversando con alguien en la oficina y le expresé y lo tracé en un papel que todavía conservo. Y luego volví, hablé con otra persona y a ese papel volví, le puse más información y le hice ver, tratando de hacerle entender que el accionar estaba incorrecto y que para tú ser bendecido de parte de Dios, tú necesitas un par de pasos que si no los cumple, posiblemente este milagro de multiplicación y de abundancia, las dos cosas. Porque tú puedes multiplicar y al final todo se acaba y quedó ahí. Pero tú puedes multiplicar y que al final tú quedes con abundancia. Esa es la realidad, hermanos. Entonces para caminar en esto, bueno, pues el Señor fue agregando cosas. Y recién comenzada la semana, el Señor trajo a mi mente compartir con ustedes esta enseñanza. El texto 14 dice: y al salir vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Y usted dirá: ¿qué tiene eso que ver con atraer el milagro de multiplicación? Bueno, simplemente el hecho de que, primero, siempre que hay multitudes o hay pocos recursos, la satisfacción de las necesidades se convierte en un reto para el ser humano. ¿Sí o no? Hermano, donde hay muchos hijos, donde hay pocos recursos, la solución del problema financiero, del problema de la comida y demás es un reto. ¿Sí o no? Y entonces ahí visitan los temores y las malas decisiones están a la orden del día. Una de ellas, la más peligrosa de todos, es no ser honestos con Dios. Diga a la persona que está a su lado: Dios sabe lo poco o poquísimo que tú tienes. Hermanos, lo peor. Yo estaba escuchando anoche, mientras iba a mi casa a las 9 de la noche, una canción que habla sobre la honestidad. Es una canción de sinceridad del hermano Rabito, creo que Juan Carlos Fernández se llama, creo, algo así. Y la canción reza: sinceridad, palabra pequeña, pero que, óyeme. Y cuando yo escuché esa canción, que la escuché hace más de 20 años que la conozco, Dios empezó: wow,
Oye, y empecé a hacer memoria, porque la verdad es que una de las cosas que debemos nosotros practicar con el Señor es la sinceridad. Sinceridad en todo el sentido. A veces vemos a un hermano en medio de la adoración llorando, y la voz lo está visitando. Tiene una visitación del Señor. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, hermano, y básicamente el hermano está siendo sincero con el Señor y está quebrantado por su pecado, que Dios en ese momento lo está limpiando. Pero uno que ve de fuera, uno está pensando que es otra cosa. Sinceridad. Entonces cuando las cosas se escasean, hermanos, uno de los mayores problemas que tenemos es querer presentarnos delante de Dios con excusas. Y no solamente con excusas, no, sino con un espíritu de conmiseración. Y nosotros asumir que Dios no sabe lo que está pasando con nosotros, que Dios no conoce qué es lo que tenemos en las manos. Y aquí tenemos una multitud. Pero ¿sabe qué me gusta? Que en medio del tema Él sanó a los enfermos. O sea, Jesús sabía los enfermos que habían ahí. Pero el problema no era mayormente solo la enfermedad. Había un problema económico, había un problema de provisión, porque era una multitud de gente y no había con qué alimentarlos. Hay un elemento aquí que sale, que resalta de todo esto, y es en el carácter de Dios, que es la misericordia. Jesús sabía que esa gente no se iba a ir. Jesús sabía que habían enfermos y Él primero sana a los enfermos, porque lo hace en el orden. Y es más adelante que se produce un milagro para satisfacer la necesidad de esa gente. Pero lo primero es que se ve la misericordia de Dios ahí. O sea, donde el Señor está, Él conoce lo que está aconteciendo. ¿Cuánto lo cree? Y yo digo esto, hermano, y para mí es un poco fuerte, porque hay situaciones que tú dices, wow, pero ¿hasta cuándo es que esto va a estar como está? Muy bien. Tercero, vemos en ese carácter del Señor de su misericordia que Jesús es enternecido frente a la enfermedad, es enternecido por la necesidad de la gente económica, pero también es enternecido por la muerte de alguien que Él ama. Es verdad que la Biblia dice que Dios ama la muerte de sus santos, pero hermano, el único pasaje donde vemos a Jesús llorando fue con Lázaro murió, su amigo. Y tal vez Jesús fue enternecido por el dolor de las hermanas, porque Lázaro posiblemente era fuente de provisión en la casa. Estamos hablando de dos mujeres, María y Marta, con un hermano que muere de manera rápida. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de la provisión? Ajá. Y por lo visto esas mujeres eran solteras, da la impresión de que eran solteras. Los maridos no salen a la Biblia, no salen a la palestra. Muy bien. Y entonces hay una cuarta cosa ahí, es que Dios no está ajeno a nuestras necesidades humanas. Él no se desentiende de nosotros. ¿Por qué? Porque somos lo más preciado de su creación. Quiere decir entonces que vemos que en esta multitud de gente que tenemos acá, en este grupo de personas, Dios sabe, hermanos, de qué necesitamos, qué adolece cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y Dios sabe cuál es la más mínima de nuestras necesidades. Pero también Dios sabe qué es lo que nos ha puesto en las manos a cada uno. Dígale de nuevo a la persona que está a su lado: lo poco que crees que tienes, el Señor lo sabe. O sea, que entonces ahí entramos a entender que el asunto de poco o mucho, hermano, eso es relativo. Porque delante de Dios dice la Escritura que Dios gana una batalla con muchos y con pocos. ¿Aló? ¿Sí o no? O sea, Dios no necesita, hermanos, para hacer un milagro no necesita mucho. Él solo necesita algo de donde partir. Simple. Muy bien. Entonces pasamos al texto 15 que dice: al atardecer se acercaron a Él los discípulos diciendo: el lugar es solitario y es pasada la hora, o sea, se hace tarde. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Mire qué interesante. Y aquí vamos a elementos que son propios de nuestra naturaleza. Ellos dicen: el lugar es solitario. Fíjense que ellos tienen la sensación de que ellos están como solos. Y a nosotros, hermanos, al creernos solos, cuando Dios aún así nos está observando, eso es propio de nuestra falta de fe en su omnipresencia. Yo lamento decir esto, hermano, frente al hecho de que a veces en la naturaleza nuestra, ¿usted quiere que le diga? Generalmente cada vez que pecamos se nos olvida que Dios está ahí. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabe qué es lo que estamos pensando como los discípulos? Estamos solitarios. Aquí no hay nadie más. Hermano, qué triste tú pensar, luego de cometido el acto,
que Dios siempre estuvo observándote. Qué fuerte. Que Dios siempre estuvo observándote. Siempre. O sea, esa sensación de que no, yo estoy solo, la soledad, tú y yo. No, no, mentira. Es un engaño, hermano, es un espejismo humano. Eso es mentira. Dios siempre está ahí observándonos. Los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra y sus oídos atentos a sus oraciones. Y fíjense lo primero, pasada la hora. Lo próximo que yo veo, no solamente que no hay donde recortar, sino que ya es muy demasiado tarde. Y nosotros, hermanos, tenemos un periodo en el cual entendemos, nosotros tenemos unos límites, que entendemos que hay un momento solo en el cual Dios puede proveer. Aló. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Que ellos están pensando humanamente, ya el colmado lo cerraron, Señor. Ya los colmadones están cerrados, ya no hay donde comprar nada. Porque nosotros limitamos el poder de Dios de provisión, de multiplicación, lo limitamos a nuestra humanidad. Hermano, Dios fue capaz de darle de comer 2, 3 millones de personas carne, que dice la Biblia, hasta que le salió por las narices. Mire, es como cuando usted vive en un campo. No viví la experiencia del todo, porque yo iba al campo de vez en cuando. Pero es como cuando tú vives en campo y es tiempo de yuca. ¿Usted sabe qué es lo que se come y se cena en esa casa? Todo el tiempo yuca. Hasta que te sale por la nariz. ¿Aló? ¿Cuántos conocen esa experiencia? Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que tú no te cansas de la yuca. Yuca con huevo. Revolteado en la noche, yuca con huevo sancochado. Porque las gallinas están ahí también. Al mediodía, yuca con... No, pero este tiene tomatico. Ay, me encantan los tomaticos. O sea, tú te disfrutas tu yuca, pero siempre elemento yuca. ¿Por qué? Porque esa es la temporada. Ellos están diciendo, mira, se pasó la hora, ya no se puede hacer nada. Diga conmigo ahora, cuando yo creo que no hay nada que hacer, Dios siempre tendrá una salida. Siempre va a tener una salida, hermanos. Siempre. Ya nosotros conocemos eso, ¿verdad que sí? Ya nosotros lo sabemos, hermanos. Dios siempre tiene una salida. Siempre Dios tiene una salida. Muy bien. Entonces fíjese, en ese periodo en el cual entendemos que solo Dios puede proveer, que es nuestra limitación, ¿qué acontece, hermanos? O que muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos encerramos con lo poco que tenemos, porque ellos están pensando lo que ellos tienen es, y están pensando en la necesidad que hay que proveer, que hay que suplir. Y dice, mira, se pasó la hora. ¿Qué quiere decir eso? Con lo que hay, no hay cama para tanta gente. Así que mándalo que se vaya. Y no puedo, hermano, olvidar que cuando estaba anotando, me acordé de una experiencia que tuve con una amiga muy buena de Estados Unidos. Se llama Lucía Rodríguez, una católica, pero con una fe, hermano, mejor que un evangélico. Y me contó ella, Camaño, hoy tú sabes lo que hizo el hijo mío. ¿Y qué pasó, Lucía? Me dice, pues yo estaba estudiando con unos hermanos en la universidad. Ella es de los que atienden enfermos. ¿Cómo se llama esto? Enfermera. Estaba estudiando con unos compañeros en la universidad. Mire la mentalidad de los discípulos hace miles de años. Y cuando llegaron las 12, él dijo, bueno, ya son las 12. Si ustedes quisieran comer, ustedes estarían en su casa. ¿Cómo hacerlo si así? Él le está diciendo claramente, lo que hay no es para estudiantes que vienen aquí a lamber a esta hora. No, Señor. Así que si ustedes tienen hambre, mi amor, ustedes saben el camino. Aló. Terrible, hermanos. Los discípulos están diciendo lo mismo, demasiado gente. Y lo que hay, papá, muy poco. ¿Y quiere que te diga lo otro? Jesús, no hay cuarto. No ha llegado el 15. La quincena no está completa todavía. Y no hubo hora extra. Mándalo que vayan cada uno a buscar su asunto. Aló. Manos, es la actitud nuestra. Cuando nosotros tenemos poco, vemos los problemas, se nos olvida que Dios está por encima de los problemas, y entonces nos negamos a ser honestos con Dios o a poner, escúchelo, a poner lo poco que tenemos en las manos de Dios. Hermano, yo he visto lamentablemente mucha gente padeciendo de esto. Y el Señor anoche, mientras trabajaba en el mensaje, me trajo un momento muy particular de nuestra congregación, y fue cuando estábamos construyendo acá. El Señor hizo un milagro
tremendo de multiplicación, hermanos, de abundancia en este lugar. Por una cosa impresionante, hermanos. Les cuento. Yo, hermano, estaba guardando todas las facturas. Y eran los bolsillos llenos de facturas. La arena, la que sí o qué, porque todo, imagínense. Pues resulta que un día nunca voy a olvidar eso. Voy saliendo, pero ¿qué pasa? Que yo estaba guardando la factura, hermano, pero yo también cargaba blog y yo estaba motivando el trabajo, porque yo sé cómo es, hermano, que cuando alguien no está interesado, el trabajo se hace lento. Y por lo tanto, yo, hermano, me metí al trabajo a hacer de todo lo que humanamente se podía hacer y que yo pudiera hacer como ayudante. Incluso hasta lesioné a un empleado sin querer. Óigame, porque hay que hacer de todo, eso pasa en los trabajos. No voy a olvidar que un día fui a darme un masaje porque tenía mucha tensión, mucho estrés. Teníamos 3 meses para resolver, hermanos. Ya habiendo salido de allí, nos quedaban 3 meses ya para terminar ese contrato. Y entrar aquí al otro día de terminar el lugar anterior. Al otro día, no podía ser después. Y voy a un lugar de ciegos donde dan masajes. Y cuando la joven comienza, me dice, ¿y qué usted trabaja? Yo me río y le digo, yo trabajo construcción. Yo trabajo construcción. Y me dice, sí, se le nota. Se le nota. O sea, pero ¿sabe qué pasó en ese tiempo, hermanos? La iglesia de Brisas del Este, donde está la hermana Lucía, estaban construyendo el templo. Y en una reunión de pastores se pide una ofrenda. Dice, bueno, tú vas a dar 5 fundas de cemento, tú vas a dar... Pero yo veo que la ofrenda, hermanos, lo que estamos dando no pasa de 1.500 pesos. Y en mi interior, yo no voy a decir que escuché una voz, hermanos, pero yo sentí, regálale 10.000 pesos. Yo me quedé callado y entonces por detrás, sin decirle a nadie, le dije, hermana, mire, yo siento de Dios darle esta ofrenda. Hermano, en ese momento, todo el dinero que yo pudiera retener para invertirlo aquí era poco. Yo debo decirles honestamente que yo no tengo idea del dinero que gastamos en este lugar. Yo no tengo idea. ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento que el Señor me hizo saber que a quien yo tengo que darle cuenta primero es a Dios. Gracias a Dios no tengo que darle cuenta a ningún hombre sobre la tierra. Sobre disparate financiero a nadie tengo que darle cuenta, solo a Dios. Y por eso yo decido a quién darle, me siento, a quién se le va a prestar o que no, porque no tengo que pedirle autorización a nadie. Pero es viéndolo desde arriba, mire, desde el corazón de Dios. Y como ese dinero de Dios, yo entendí que en ese momento nuestra necesidad, lo menos que yo podía hacer era cerrarme a que una gente con un problema más pequeño que el mío. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no podía cerrarme el hecho de no bendecir, hermano, y eso lo hice más de una vez. Y usted dirá, ¿buscando qué? Tratando esto, de vivir esto. No, hermano, este principio yo no lo tenía claro. Yo lo que sí tenía claro es, y tengo claro es, hermano, que tú, dice la Escritura, que hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a la pobreza. Dice un proverbio, usted no puede retener más de lo que es debido. Y la Biblia dice, si tú ves a tu hermano con necesidad, no le digas que vas a orar por él, si tiene con qué darle. Pregúnteme, ¿tenía yo con qué darle? Sí, tenía con qué darle. Ahora en la última convención que estaba nuestro hermano David allá, también se hizo una ofrenda pro templo. En otro ambiente, en otro escenario, yo le escribí aparte, mira, te acabo de depositar 5.000 pesos. Yo no sé si nadie más le dio 5.000 pesos, yo no tengo que ver con eso. Yo veo es que ellos tienen un propósito que nosotros ya lo cumplimos y que nosotros podemos participar de eso. ¿Cuánto me entienden? Simple. Pero volvemos a la hermana Lucía. Yo sé que ella no lo esperaba, hermanos, porque yo sé que otro pastor no lo hizo. Yo no lo hice porque nadie no lo hiciera. Yo lo hice porque yo estoy en medio. Escúcheme cuál fue el principio. Yo estoy en medio de algo donde necesito la ayuda de Dios, pero veo a alguien clamando por menos ayuda. Por una ayuda que a mí no me va a resolver, hermanos. Aquí se gastaron millones de pesos que nunca los vi juntos en mi mano. Nunca los vi juntos. Llegaba, era el agua que se necesitaba, esa agua se servía. Y recuerdo una historia bien chistosa había una capilla y habían 2 personas orando. Del lado está orando uno, Señor, dame 500 pesos, Padre, mira, que no tengo la comida. Pero el otro está orando, hermano, porque tiene un problema de 20.000 pesos. Y el tipo está oyendo, Padre, dame 500 pesos. El tipo abre los ojos, lo mira, oye, un momentito. Toma los 500, no me lo entretenga, vete. Dame favor, no me entretenga al hombre. Tú me estás entreteniendo al hombre, yo estoy por 20.000, tú por 500, usted me va. Uno menos y ya me pone más atención a mí.
¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, usted no puede en momentos de escasez cerrarse a que eso es lo único que usted tiene, porque Dios tiene más abundante para dar de lo que pedimos o entendemos. Este mensaje está concebido, hermano, para aquella gente que en su corazón tienen una mentalidad estrecha. Y perdonen las visitas, este lugar aquí no predicamos prosperidad. Esto no es un lugar para predicar prosperidad y que no. Aquí tenemos otra visión de predicación. Pero esto es parte del mensaje bíblico. Porque finalmente la avaricia no es de Dios. La deshonestidad no es de Dios. La miseria tampoco es de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor a los discípulos? A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero los tendrán con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, no somos pobres ninguno. Ninguno somos pobres. Y pobreza no es sobreabundancia, no, hermanos. Pobreza es, dicen que el más rico es el que menos necesita. ¿Aló? Porque si tú tienes de todo y ahora necesitas un helicóptero, no, pues tú eres un infeliz, búscate 15 millones, qué sé yo cuánto cuesta eso. Tú eres un infeliz que vive de una necesidad en otra. Yo necesito poca cosa. Y yo voy a ejemplo de riqueza a mi papá, hermanos. Mi papá vivía en una casa que cuando murió no tenía ni luz. Y él estaba feliz, alumbrándose con la misma lámpara que yo vi cuando yo era un niño que iba allá que no había luz. Tranquilo, nunca visitó un resort. ¿Qué le importa esa cuestión? ¿Qué resort de qué? Nunca salió a ningún lado, ninguna parte fuera del país. ¿Y qué? Lo más lejos que llegó fue a la capital. Lo más lejos que llegó. Pero él vivía su vida sin sobresaltos, hermanos. Eso es riqueza. Contentamiento, lo que Dios te permite. Sé feliz con eso. Diga conmigo, pero aún hay más. Fíjese. Estos caballeros ya se encerraron que ellos no van a dar. No nos despide lo que se vayan. Y dice, dile que se vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. El pensar solo en nosotros y ser individualistas, sin considerar lugar para la gloria de Dios, es humano. Pero es humano cuando no nos hemos encontrado el camino hacia un milagro de multiplicación y de abundancia. Cuando tú no lo has encontrado, tú entiendes que lo que tú tienes es poco. Y que Dios, con eso no se hace nada. Y dos, que Dios no hace nada con eso. Porque ni lo haces tú, pero tampoco Dios. Tú limitas la mano de Dios, que Dios se pueda mover. ¿Cuándo? Cuando tú entiendes que lo que tienes no tiene salida, no tiene forma de multiplicarse, no tiene forma de que tú puedas ver más de lo que estás viendo. Y esto, hermanos, es válido. Esto es un mensaje para la iglesia, básicamente. Porque es que este pensamiento está metido en el corazón de alguna gente. Jesús les dijo, ellos no tienen necesidad de ir, denle ustedes de comer. Quiere decir entonces que el Señor está contando con el hecho de que en los discípulos, con lo poco que ellos tienen la capacidad de ayudar a otros. ¿Aló? O Jesús, yo no sé lo que le pasaba a Jesús. Porque como este hombre que sabe que eso fue fortuito, que esa multitud se juntó y no fue que la convocaron. Porque cuando tú convocas a una multitud, es más, ¿usted sabe qué hacemos nosotros? Cuando vamos a una actividad, tenemos que saber exactamente cuántas personas son. ¿Para qué? Para mandar a preparar exactamente la cantidad o un poco más. No queremos paracaídas, porque los paracaídas lo que hacen es que se toman la comida de otro. Entonces alguien se queda gacho, como dicen en mi pueblo. ¿Sí o no? Pero aquí no, hermanos. Esta multitud se juntó atrás de Jesús. Y Jesús, ese bárbaro, lo que le dice es, ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Ahora dígale que está a su lado, de lo poco que tienes, no te niegues a compartir con el que tiene necesidad. Hermano, hay gente que tiene un demonio de miseria. Le voy a compartir algo. A mí me gusta comer. He perdido, tal vez por la edad, un poco el apetito. No sé qué es lo que me está pasando. No es amargura, no me siento amargado como los payateros, no. Realmente no es amargo. Pero he perdido como un poco el apetito. Recibí una visita ayer y, hermano, mi comida se limitó a un poquito del concón que se cocinó. Pero eso ha sido así por mucho tiempo. Óigame.
Pero ¿sabe qué he experimentado? Que cuando me ha tocado compartir mi comida, o sea, literal, este es el plato de comida, no como ahora que tú te sirves, ¿no? Porque esos son... En mi tiempo no era así, hermano. Mi tiempo era, esa es tu comida. Si con eso no te dio, mi amor, bebe agua y echa el azúcar, porque no hay para otra. Pero ahora hay una monería que tú pones una cosa en el medio y todo el mundo se sirve, excepto que aparezca un buki que coge y se sirve a la mitad y deja a todo el mundo en llanta. Sí, porque a veces aparece y yo tengo una experiencia fea. Visité a la hermana María Cristina, hermano, tuve una experiencia que todavía estoy tratándome con psicólogo, me traumó. Oh, pero María Cristina, una familia que son como 800, pone la cosa en el medio y la visita que lleva a coger la mitad del bowl entero. A mí se me fue el hambre y yo me quedé. Cogí 3 granitos y 2 granitos de bichuelo y con eso me sacié. Traumado hasta el día de hoy quedé. Una cosa terrible, hermanos. En mi tiempo era el plato. Tu habichuela al lado del plato, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál ha sido mi placer? Y delante del Señor me he sentido satisfecho. Compartir esa comida mitad por mitad con cualquier persona y yo me he sentido satisfecho con lo que he comido. O sea, que se me quita totalmente el hambre, el placer de compartir. Pero ¿sabe qué? Que cuando tú haces eso, tú estás manifestando que tú no eres individualista. Y que tú puedes, y que tú crees en el Señor, de que el Señor, Él fue que te lo envió. Él fue que te lo envió. O sea, esa oportunidad de dar, Dios te la dio. Pero hay mucha gente, hermano, que se encierra, como los discípulos. Mándalo que vayan a comprar. Que vayan por otro lado. Dale de comer. No. No hay cuarto, ni hay comida. Fíjese que el Señor lo que cree es que aunque tengamos poco, Él puede multiplicar lo que tenemos para alimentar a muchos. Ahora escúcheme bien. El problema de los discípulos es que hay mucha gente. El problema nuestro es cuando tenemos poco y pensamos, wow, pero con esto no da para mi mujer y mi hijo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjese que el Señor tiene un problema con una multitud verdadera. 5,000 personas por un lado, 5,000 por un lado, aproximados. El problema nuestro es que vemos que lo que nos llega de parte del Señor es poco. Y decidimos cerrar nuestro corazón a ser fieles a Dios. A ser, diga conmigo, honestos. Repita ahora, sinceridad. Parte del problema es la falta de sinceridad. Les comparto esta experiencia. Una vez estaba con Sonia hace muchos años, con la vieja Sonia en un matutino. Y no sé si ella se acordará, pero yo nunca lo he olvidado. Y dije, hermanos, esto está en bromón. Esto está en bromón. Estos asuntos, esto nada más pagar teléfono, que si yo qué. Yo estoy cansado de este asunto. Yo si este asunto no cambia, si Dios no hace algo, yo no sé. Me dice Sonia, no, pastor, usted no se puede cansar. ¿Qué no me puedo cansar? Yo estoy harto. Oye, bien. No es que no me puedo cansar. Porque llega un momento en que el hecho de tú ver a Dios limitándote o que tú te ves tan estrecho por tiempos te puede llevar a ti a perder la fe. Aló. Y yo le animo en esta mañana, no pierda la fe. Porque la fe es lo único que lo puede sacar de cualquier hoyo en el que usted esté. Si usted se aferra a dos granitos de arroz que el Señor le dé, hermano, y ve un niño con necesidad, ve una persona con necesidad en su puerta, si usted se aferra a eso, usted va a seguir pasando miseria. Y hay cosas que nunca se van a solucionar. Porque el que comparte con el pobre es a Dios que presta. El que escucha el clamor de otro, cuando él clame, también será oído. Y el que cierra su oído, tampoco será oído. Sinceridad, honestidad. Dice, no, mira, denle ustedes de comer. Y ahí recuerdo un proverbio que tenemos aquí en esta congregación hace unos años, que yo hace mucho no lo usaba. Y es que el problema nuestro, hermano, no es falta de dinero. ¿Es falta? Diga conmigo, mi problema nunca será la falta del dinero. Es la falta de mi fe. Cuando entramos en desobediencia es por falta de fe. Cuando entramos en deshonestidad es por falta de fe. Cuando nos ponemos egoístas, avaros, hermanos, tiñosos, es por falta de fe, porque entendemos, o más bien nos turbamos frente al hecho de que Dios puede hacer, hermanos, un milagro de cualquier lugar.
Lo que hemos visto aquí es que gente que no da, a un evangélico fiel le da. Mano, Dios usa los cuervos para dar carne. Es una locura. Pero usted para eso necesita creer y serle fiel a Dios y ser honesto. Ser honesto, hermano, que tanto trabajo da. Lo hemos visto, hermano, con mucha tristeza. Con mucha tristeza. Dice un texto, un proverbio, que el justo tiene misericordia y da, pero que el impío debe. Dígame. Pero el justo tiene misericordia y da. ¿Sabe qué significa eso? Que el justo siempre tiene para dar. ¿Aló? Siempre tiene para dar. Siempre. Porque es el justo, el que tiene esa condición. Verso 17. Le dicen ellos, mira, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, tráigamelos acá. Y me voy ahí entonces al pasaje paralelo de esto, que es Marcos 6. En Marcos 6 se narra también la historia, esta historia de la alimentación de los 5,000. Óigame. Y dice aquí que es la primera multiplicación de panes y peces. Y cuando lo narra dice lo siguiente. Oiga esto. El texto de Mateo dice, vuelvo y leo. Le dicen ellos, no tenemos aquí no se ve cuando el Señor les pregunta. No, Él les dice, den ustedes de comer, y ellos responden, como quien dice, ¿con qué le vamos a dar de comer? Lo que hay son 5 panes, 5 pancitos y 2 peces. En Marcos 6 dice, pero él respondiendo dijo, dadle vosotros de comer. Y le dicen, que vayamos a comprar panes por 200 denarios y le demos de comer. ¿Usted sabe cuántos son 200 denarios? El salario de 7 meses. Un denario era el salario de un día de un obrero. 7 meses de salario había que comprar de panes. Aló. Hermano, 7 meses aproximadamente. Y dicen, pero ¿cómo que vayan? Pero ven acá. Y él les dijo, ¿cuántos padres tienen? O sea, fíjense entonces que aquí sí se ve la interrogante. ¿Cuántos panes tenéis? Diga conmigo de nuevo, Dios sabe lo que yo tengo. La pregunta es, ¿estaba siendo tonto Jesús que le preguntó? Primero le dice que le den de comer, o sea que él sabe que tienen algo, ¿de dónde lo van a sacar? Y luego le pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dicen, vayan a ver. Diga conmigo, ve a ver. Le hace un comentario al hermano Samuel estando en la oficina. Y es lo siguiente, cuando a nosotros nos toca ser fieles a Dios, nunca sabemos lo que producimos. Siempre hay un cuento. No, pastor, lo que pasa es que estamos desordenados. Esa cuenta no hay forma. Usted sabe, las cosas son difíciles. El que tiene un colmado nunca sabe lo que se gana. El que tiene un negocio informal nunca sabe lo que se gana. Es lo que sabe lo que gasta. Él sí sabe que cuando él va al banco o cuando va a gastar, él no gasta lo que no hay en el banco. O sea que él tiene primero que saber qué hay en el banco para gastar. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en él saber lo que él recibe de Dios, para él ser honesto con Dios. Hermanos, a todos los hermanos, aquí hay personas que son ejemplos de orden. Ejemplo de orden. Vuelvo con mi hermana Sonia, ella tiene un salón. Y la hermana Sonia, hermanos, diezma semanalmente. Desde hace ya 21 años y pico. Semanalmente. ¿Por qué Sonia diezma semanalmente? Oh, hermanos, porque ella sabe semanalmente lo que ella hace. Pero ella tiene una práctica incorrecta. ¿Sabe qué ella hace? Que ella no diezma del neto, ella diezma de lo que ella le ingresa bruto. Y Dios es tan tonto que Dios le permitió pagar su casa 3 años antes de lo que le correspondía, con un salón, sin ayuda de su marido, que ya se había ido. O más bien, ella lo había votado. O sea, estamos hablando, hermanos, de alguien que sabe lo que le entra para saber con qué debe honrar a Dios. Ella aplicó hace 21 años el principio: ve a ver qué tienes. Porque con lo que tú tienes es que tú vas a poder recibir el milagro de multiplicación. Si tú no sabes lo que tienes, mi amor, tú no lo vas a poder recibir. ¿Sabe por qué? Porque el desorden que tú tienes
lo vas a llevar a lo que Dios te dé si no te pones en orden. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora le voy a testificar. Aquí no está la hermana Sangeri, que fue nuestra secretaria anterior. Cuando Sangeri estaba y antes de Sangeri, hermano, literal, en la cuenta de la iglesia 9 centavos. Literal. Las ofrendas se manejaban aquí a nivel de la iglesia y yo, hermano, ni pregunto, porque en eso mi corazón está curado. Pero un día el Señor me iluminó. Yo dije, no, hermano, y había miles de pesos en monedas. ¿Usted sabe lo que eso es lleno de monedas? ¿Sabe qué pasó? Que un día yo me puse a pensar, pero Dios mío, y si viene y entra alguien y sabe que ese dinero está ahí, está en riesgo la vida de esta muchacha. Digo, no. Y yo no sé cómo me vino la luz, hermano, pero pensé en esa preocupación. Dije, nos vamos a depositar todo el dinero en la cuenta. Yo no hacía cheque, hermano. La chequera no se usaba. ¿Por qué? Porque el dinero se manejaba aquí, con un criterio muy desordenado. Y empezamos entonces que todo el dinero que entra en una ofrenda, eso debe ir al banco íntegro. Cuando usted viene a ver un predicador, ¿sabe qué yo hago? Se hace un cheque para que ese dinero quede entero exactamente igual. ¿Con qué propósito? Hermano, no tenemos algunas cosas que todavía nos faltan, sin duda alguna. Pero por lo menos manejarlo con orden es nuestra responsabilidad. ¿Aló? Y hermano, hay cada cosa, cada centavo que se gasta, hay un orden, hay un asunto, por lo menos se informa. Por lo menos se informa en lo que se hace y se sabe dónde se fue el dinero. Ah, que hay un mal manejo porque yo no tengo que ver con eso. Aquí somos evangélicos. Hermano, pero hasta que yo no hice eso, es difícil, hermano. Son muchas las cosas que hemos podido resolver de personas que para no tener que darle su dinero a un prestamista, le hemos prestado de aquí de la iglesia sin pedirle un centavo de interés. Nunca a nadie. Nunca. ¿Qué nos hemos encontrado? Con personas ingratas que luego no pagan. Sí. Pero eso ya lo conocemos. Eso ya lo conocemos. Gente que no agradece, que cuando ellos necesitaron se les ayudó y que no se les pidió nada a cambio, solo para que resuelvan su problema. Pero hermano, mientras no hubo orden, no pudimos ver a Dios honrarnos con otro nivel de economía en la iglesia. No lo pudimos ver. Y lo mismo pasaba en mi casa, hermanos. Ahora yo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque las cosas que mandamos a la iglesia central, las mandamos a través del internet. Ya yo no ando con dinero encima, porque es un riesgo incluso. Y no porque vaya a pasar nada. A mí que me pasa lo que Dios quiere, hermano. El día que me vayan a asaltar es porque Dios nos usó para proveer esos atracadores que necesitaban un dinero y éramos nosotros que lo teníamos. ¿Aló? Véalo así. Porque el diablo no tiene poder sobre nosotros, ¿sí o no? Entonces piense, yo tenía 2,000 pesos, pero era que la mamá del atracador estaba enferma. Y Dios pensó, este hijo mío, se lo va a prestar y yo se lo devuelvo más tarde. ¿Aló? ¿Aló? Piénselo así. Véalo así, hermano. Porque fue Dios que lo mandó a buscar. Ese dinero es de Dios. ¿Cuántos tienen duda de que ese dinero es de Dios? Ese dinero es de Dios. Y tú eres su hijo, entonces Él dispone de lo que es de Él, que está en la mano de sus hijos cuando Él quiera. Claro que a veces es porque nosotros estamos atracando a otros. Pero ya esa es otra historia. Fíjense, hermanos, que Él aquí les hace la pregunta: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. O sea, tú tienes que saber lo que tienes. No me venga con el cuento de que el desorden no te permite saber lo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque personas como Sonia, con un negocio que está registrado en la DNI, la cosa esa, de impuestos, ella sabe lo que le ingresa. Y si tú con una paletera no sabes lo que te ingresa, ¿y cuándo tú vas a tener un supermercado, papacito? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú tengas un supermercado no va a servir. Tú no vas a saber lo que falta, ni lo que sobra, ni lo que tú no vas a ver nada. Y así Dios no bendice a nadie. 5 panes y 2 peces. Pero nosotros nunca sabemos cuando tenemos que honrar a Dios y ser honestos. Él les dice, vayan a verlo. O sea, que no me diga que tú no tienes tiempo para chequear. Mire, hermano, hay hermanos, y se lo voy a pedir de nuevo, que depositan su mayordomía por el internet. Háganmelo saber. Porque yo háganmelo saber. Mándenme una fotito del asunto y digan, pastor, mire, esa es mi mayordomía de este mes. Ok, perfecto. Y así yo lo registro en el libro. Yo pongo su nombre en el libro de la vida ahí de una vez.
Sí, porque ¿de qué se trata? De que luego seamos fieles a Dios con eso mismo. Aló. Y háganmelo saber, que es preferible, porque así mientras más claridad, mejor amistad. Amén, amados. Fíjese que Él los envía aquí y ellos al saberlo dicen 5 panes y 2 peces. Y entonces ahí, déjenme dar un poquitito para atrás. Vemos el primer paso, que con lo poco que tenemos, Él nos dice: denle ustedes de comer. Déjenme retroceder un poquitito. Cuando Jesús le dice: denle ustedes de comer, ¿qué ustedes creen? ¿Que Jesús sabía o no sabía lo que ellos tenían? Sí lo sabía. Y aunque no supiera exactamente qué tenían, Él sabía que algo tenían. Porque con Jesús no se camina con los bolsillos vacíos. Aló. Algo hay que Él te puso primero. Amén, amados. Entonces el primer paso es creer que aunque tengamos o creamos que tengamos poco, Dios puede multiplicar lo que tenemos para alimentar a muchos. Lo que hoy para ti, hermanos, piénsalo de esta manera. No, yo lo que tengo es media libra de habichuela. Mano, por media libra de habichuela, si tú siembras una cuarta, va a llegar un momento que a ti la habichuela te va a sobrar. ¿Sí o no? Aló. Estoy hablando de una cantidad pírrica, media libra. Pero si tú siembras de media libra a una cuarta, cuando esa habichuela produzca, tú vas a tener con qué hacer muchas habichuelas con dulce. ¿Sí o no? Porque cada granito no rinde uno, cada granito rinde de manera abundante. Amén, amados. Y ese es el primer paso. Nosotros creer que aunque tengamos poco, o que creamos que tengamos poco, Dios en lo poco que yo tengo es que Él va a obrar. No es de otra manera, hermanos. No es magia. Dios hace un milagro de multiplicación con lo que tú tienes. No dice la Escritura que el que no tiene, lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa? Que él tenía, lo que pasa es que él entendía que era poco. Señor, yo tenía un denario, pero yo lo escondí. Ajá. Tú entendiste que era chin, ¿verdad? Por eso era que tú tenías que ponerte así. No era chin, papacito. Yo sabía tu corazón y por eso te di un solo talento te di. Porque sabía que tu corazón no era para ponerlo a multiplicar, que tú ibas a enjuiciar lo que yo te di en lugar de ponerlo a producir. ¿Aló? Pues fíjese. Ay, el segundo paso. Tráiganmelos acá. Cuando entendemos que tenemos tan poco que solo basta para nosotros, nos cerramos a la posibilidad de que al ponerlo en las manos de Dios, eso prospere. Cada vez que nosotros entendemos que lo que vamos a darle a Dios es poco porque Él nos dio poco, nos cerramos a que el milagro se pueda producir. El milagro no se produce en la abundancia. La abundancia es un resultado del milagro. Y usted se tiene que preguntar: ven acá, pero ¿y por qué yo esta olla o que sí o que no? Pregúntate qué tú haces en lo poco. Porque solo Dios pone en lo mucho al que es fiel en lo poco. No, pero yo no soy fiel y Dios me ha prosperado. Bueno, mira a ver quién te está prosperando, ¿sabes? Porque la palabra no, Dios no se burla de su propia palabra. El principio es que el que es fiel en lo poco, y le doy el ejemplo que siempre doy a nuevos creyentes. Si yo soy el que te voy a poner el dinero de un negocio y te pongo un colmadito, un cuartito de 2x2, una especie de cuchitril ahí, y hago un trato contigo y tú me engañas, nunca vas a salir de ahí si soy yo que te lo voy a dar. Tú vas a tener que buscar a alguien que quiera lavar dinero y te ponga eso a producir, porque no voy a ser yo. ¿Por qué? Porque sé que tú eres infiel. Y si en el cuchitril me fuiste infiel, cuando yo te ponga, te alquile una casa grande, allí es que tú vas a robar con gusto. ¿Aló? ¿Aló? La realidad, hermanos. Y entonces hay gente que en su miseria no entiende por qué Dios lo mantiene en ese estado. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón es un corazón mezquino. Porque lo que Dios te da, tú lo retienes y no eres fiel, no eres honesto con Dios. Con disparates, señores. Con tonterías. Yo no entiendo la mezquindad de la gente, hermanos. ¿Usted sabe por qué yo le cogí mala voluntad al arroz con fideo? Porque yo visitaba una tía mía que está viva, que cada vez que íbamos, hermano, allá eso es lo que había. Y a mí esa comida no me gusta. Todavía hoy mi corazón está lastimado con el arroz con fideo. No lo puedo ver, hermano. A mí hay que echarme otra cosa. Échame la habichuela que yo no veo los fideos. Porque es que los fideos me turban el ánimo. Me lastiman el corazón.
¿Y usted cree que es porque estábamos buenos, hermano? Es porque había necesidad. O sea, yo sé, hermano, lo que es eso. Tengo muchas historias de situaciones de necesidad, hermanos. Mi mamá tenía ropa específica, toallas y sábanas específicas para empeñarlas. Empeñaba las planchas. Impresionante, hermanos. Y mi mamá fue una mujer honesta. Nunca vi un hombre que no fuera mi papá cerca. El único que rondaba era él, nadie más, ningún amigo. Mi mamá decía de hecho que las mujeres no tienen amigos. Y es verdad, hermano. Las mujeres no tienen amigos, eso es peligroso. Los hombres somos amigos de las mujeres como el ratón del gato. A comérsela nada más. Una cosa terrible. Segundo paso es poner lo poquito que tenemos en las manos del Señor. No venga con la historia aquella de que tú no sabes lo que tú recibes. Deja tu desorden que tienen tus finanzas, porque así Dios no te va a prosperar nunca. Porque hay gente, hermano, que así como tienen el desorden, así se le ve la miseria por arriba. Porque ellos son desordenados porque no le quieren ser honestos al Señor. Él le dijo, ve y ve lo que tú tienes y dame cuenta a mí. Ellos fueron a ver, bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. Tráigalo ahora, es lo que usted tiene. Para ser honesto, hermano, es incitándolos, obligándolos a ser honestos. Traédmelos acá. O sea que lo poco que tú tienes, tiene que ser claro lo que tienes, tiene que anotarlo para que se lo presente al Señor. Señor, mira, ¿tú vas a hacer algo con eso? Eso es lo que hay. Aló. Cuando usted piense por qué no avanza, por qué se le cierran puertas, piense, ¿soy honesto con el Señor? Con lo poco. Yo quiero felicitar a muchos jovencitos de acá que tú ves que son sumamente fieles al Señor. Y tuve un diezmo con un sobre 5 pesos. Y cualquiera se burlaría. No, yo lo veo muy bien y yo los felicito, porque así es que se siembra en el Señor. Porque Él fue que te dio los 50, sé fiel. Aló. Mucha gente que hoy está ganando dinero, hermano. Hubo un tiempo que no daban ni la hora, pero aprendieron a ser fieles. Hay gente que no vale, hermanos. Que es como hablarle, hermano, yo no sé de qué. Hay gente que no vale, que su corazón está atado al dinero. No debemos ser mezquinos a la hora cuando vemos que las cosas escasean, según nosotros, sino que debemos ser honestos al responder a Dios por la administración de eso poco que tenemos. Yo, que no soy, hermano, una persona ordenada per se, quiero decirle, y ya le hice la historia de la oficina, usted tiene que tener orden, usted tiene que poner orden. ¿Por qué? Fácil, porque ese es el tercer paso. Para usted ver un milagro de multiplicación y abundancia en su vida. Habiendo ordenado a las multitudes que se recostaran en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Diga conmigo, tomó lo poco que los discípulos tenían. O sea, que Dios va a hacer el milagro es ¿con qué? Con lo poco que yo tengo. No, pero pastor, que yo entiendo que es poco. Esta semana me decía una hermana que ella, el diezmo, su diezmo lo echaba en la ofrenda. Yo, no está bien eso. No está bien. Ponle un sobre. Primero, porque nos está engañando diciendo que una ofrenda no es una ofrenda, es un engaño. Segundo, porque le impiden a la iglesia poder dar de su mayordomía de los recibidos como diezmo. Es otro engaño. Tercero, ¿qué necesidad hay de eso? Ponle un sobre. No importa la cantidad que sea. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Con lo poco que tiene que ser honesto. Me voy al texto de Marcos 6. Aquí no se ve, aquí se dice simplemente, había ordenado a las multitudes que se recostaran. Cualquiera piensa que fue el Señor que lo hizo, pero mire, dice aquí en Marcos 6:39 lo siguiente. Y les mandó a los discípulos recostar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Vuelvo al verso 38. Él les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y al saberlo dicen los discípulos, 5 panes y 2 peces. Y entonces dice, y les mandó recostar a la gente sobre la hierba verde. Fíjese, amados, que este orden, hay que saber que tenemos, ¿verdad? Eso es parte del orden. Lo próximo es ponerlo en una condición medible. Aquí yo puse lo siguiente: poner nuestra casa, nuestro negocio en orden antes de recibir el milagro
Es el tercer paso. ¿Por qué? Porque es la única manera en que no desperdiciaremos lo que el Señor nos habría de conceder. Mano, en el desorden todo se desparrama, todo se desperdicia. En otro de los pasajes al respecto, dice la Escritura que recogieron todo para que nada se desperdicie. El Señor no está a favor del desperdicio, hermanos. Es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, sobre todo a estos hijos cómodos que tenemos ahora, que no entienden el valor de las cosas. Las cosas no se desperdician. Las cosas no se desperdician, aunque tú las puedas pagar. Manos, impresionante, en mi casa el agua nunca falta. Y usted puede ver perfectamente una llave abierta botando el agua para la cañería. Y tú dices, pero Dios mío, con tanta falta de agua en Jaime aquí, botándola para la cañería. Gente que no tiene criterio. No vale, porque ya la señora que no se ayuda tiene demasiados años. Ya no hay forma ya. Eso nivel, Señor, ayúdanos. Pero el que puede, hermano, no debe desperdiciar, porque no es de Dios. Eso no es de Dios. No está en la Escritura que Jesús desperdició. No, hermanos, todo en orden. Todo en orden, sin desperdicio. Sin avaricia, sin trauma, pero sin desperdicio. Dándole el uso a las cosas que corresponden. Fíjese entonces que Él manda a los discípulos a poner la gente en grupos. La gente no lo hizo a lo loco. Parte del hecho, primero sé lo que tengo y luego voy a saber dónde lo voy a colocar. Aló. Eso me va a implicar a mí entonces hacer una especie de chequeo de mis necesidades frente a lo poquito que tengo. Porque con lo poco que tengo, que Dios va a hacer el milagro para suplir mis necesidades. ¿Y cuánto tú debes? No, yo no sé cuánto debo. Tú sí sabes cuando lo vas a coger prestado, ¿verdad? Ahí sí tú sabes. Vagabundo, no. Tú tienes que tener claro cuánto debes para que no se mala paga, para que pague los intereses, para que dé el frente. Para que nosotros, hermano, en esa mentalidad miserable que tenemos a veces, mezquina, siempre tenemos una historia al Señor haciéndole cuento. El Señor no se las hace cuento, hermanos. Con el Señor hay que ser honestos, sinceros, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, hermanos. Tengo aquí algo del principio, algo que tiene que ver con esto, y es que Génesis 1:1 dice lo siguiente: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desordenada, desolada, dice la textual, y vacía. Dios no hizo el milagro hasta que la tierra no estuvo ordenada. De sus historias. Usted no va a vivir nunca un milagro de multiplicación si usted no pone orden. El hermano Vidó estableció un negocio de pintura de casas. Y un día yo le dije, mira, pon orden. Si tú no ordenas, no vas a prosperar. No vas a prosperar, tienes que poner orden. Tienes que hacer las cosas en orden. Tienes que saber lo que entra y lo que sale. ¿Para qué? Para que seas un buen administrador de Dios. Porque lo que tenemos finalmente, ¿qué es lo que somos? Administradores. Y se requiere que los administradores sean hallados fieles. Diga conmigo, fieles. Pero para ser fiel hay que ser honesto. Hay que ser sincero, hermanos. Muy bien. Entonces fíjese, ¿qué pasaría si los discípulos no reúnen a la gente de 50 en 50 o de 100 en 100? ¿Sabe qué iba a pasar? Ellos no iban a saber, hermanos, quién le faltaba por comer. Aló. Ay, se me olvidó pagarte esta quincena. Ah, o sea que yo no estoy en tu lista, papá. Entonces cuando viniste ahí, si yo estaba en tu lista de quincena, ¿verdad? Ahora para pagar yo no estoy en tu lista. Entonces si te olvidó pagarme a mí. Claro, porque tú no lo tienes en una lista. Tú lo tenías en una lista para ir a coger prestado, pero no para pagar. El orden implica, hermanos, saber que ya hemos satisfecho necesidades. El orden implica que no va a haber un desorden tal que alguien coma 2 veces y debió comer una sola vez. El orden implica, ¿cuántos grupos van? Bueno, van 50 grupos de 100. Terminamos. Ya los hombres terminamos. Yo imagino que a los niños y las mujeres les dieron primero. ¿Qué sé yo? Pero así dice el texto, que Él los mandó a recostar en grupos de 50 sobre la hierba verde, dice el texto de Marcos. O sea, que nos habla entonces de esa forma. O sea, que no es un asunto a lo loco. Ok. Les ordenó que recostaran en la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces. Pronunció la bendición y partiendo los panes los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud.
fíjese que el próximo paso, ¿cuál es? Oh, hermanos, todo parte de lo poco que ellos tienen, los 5 panes y los 2 peces. El orden se hace, pero ya los 5 panes y los 2 peces están en las manos del Señor. Tenemos que haber dispuesto lo poco que tenemos. ¿Por qué? Y debemos haber establecido orden. ¿Para qué? Para que luego Dios entonces obre el milagro. Mientras no hay orden, hermanos, se lo he dicho a algunos hermanos acá, tú tienes que procurar que de tu trabajo tú puedas decir: ese zapato yo lo saqué de ese trabajo. Pero para eso tú necesitas orden, para saber cuánto te ganaste y cómo tú cambias tu modo de vida, tu estilo de vida, en base a orden, y saber: esto es mío, esto es de Itevi, esto es de qué sé yo qué cosa. Orden. Ok, con esto hay que cambiar los muebles. Ya se pueden cambiar. Ya tú sabes cuándo lo va a cambiar, porque ya tú sabes lo que tienes, lo que es tuyo, lo que no es tuyo. ¿Aló? Hay gente que no, hermano, se pasan la vida entera y no hay manera, porque a ellos les encanta el desorden, pero es para hacerle infieles al Señor, porque son deshonestos, son gente que no son sinceros, con el problema de que Dios sabe lo que ellos están haciendo. ¿Aló? Dice el texto: y levantando los ojos al cielo. Leo: habiendo puesto lo poco que tenemos y establecido orden, esperaremos y veremos que Dios bendice nuestra fidelidad, nuestro desprendimiento y nuestra buena fe, y nos retorna multiplicado lo poco que tenemos. ¿Aló? Porque eso es lo grande, que de lo mismo que tenemos, que Él hace la multiplicación. No es magia. Magia es que allá aparezca algo de nada, hermanos. No es magia, es multiplicación. 0 por 0 siempre va a dar 0, pero Él multiplica de lo que tenemos. Amén. ¿Qué dice el texto? Y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Nuestra bendición, ¿sabe dónde que viene? De los cielos. Cosas que no se ven cuando bajan, nosotros las recibimos. Es de los cielos, hermanos. Es de los cielos, de la presencia del Padre. La segunda cosa que sale es que la bendición nuestra se desprende de los labios, de las palabras que han salido de los labios de Jesús. Porque el mismo Jesús, yo me imagino al Señor: Padre, y voy a averiguar, a ver, hermano, sobre esa bendición, ¿qué pudiera ser? Porque dice el texto: pronunciando la bendición. Yo estoy seguro que hemos vivido tal vez la experiencia: Padre, bendice estos alimentos, mira que no es mucho, pero no somos muchos, hermano. Y es como que Dios le cerrara el estómago a uno y da para todo el mundo. ¿Sí o no? Porque o aparece una olla de arroz extra que no se cocinó, o con lo que hay Dios permite que nos saciemos. ¿Aló? Usted fíjese, qué interesante. Dice el texto entonces: y partiendo los panes los dio a los discípulos. Lo nuestro, nuestros pocos panes son aquellos a través de los cuales el milagro se hará posible. ¿Aló? No son los panes del vecino, no, son los pocos panes que yo creo tener. Con esos es que Dios va a hacer el milagro. No, pero que yo son muy chimpanes. Bueno, hermano, pues cómetelo, pero no va a haber multiplicación, porque es a través de eso mismo, de lo poco que Dios te da, que Dios va a hacer el milagro, para que tú aprendas a depender de Él y no de tus fuerzas. Finalmente, hay un principio ahí, es que somos nosotros el canal o la puerta para dejar pasar o para detener la bendición. Depende de usted. A usted nadie lo puede obligar, hermano, a creerle al Señor. Eso es personal. A usted nadie lo puede obligar a ser honesto al Señor. Eso es personal. Depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros. Usted le cree al Señor, usted va a ver la mano de Dios. Usted es honesto con Dios, usted va a ver la mano de Dios. Usted es mezquino, mentiroso, fabulador y allantoso, usted va en el tiempo, usted va a tener problemas. Porque es una semilla igual, la de la deshonestidad. Es una semilla parecida a la de la honestidad, que se siembra, hermanos. Pero nosotros vemos resultados con los días. No es al otro día, es con los días. Es con los días. Y finalmente dice el texto 20: y comieron todos y se saciaron. Y de los sobrantes de los trozos recogieron 12 cestos llenos. Oye, ¿cómo termina eso? Comieron todos
Y ¿cuál era el miedo al principio? Mira, no hay comida, los colmados están cerrados, no hay cuarto. Ni comida, ni dinero, ni provisión. Manda lo que vayan a buscar cada uno. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Comieron todos y se saciaron. Pero fue a partir del hecho, primero, de que ellos fueron honestos. ¿Tienen algo? Sí. ¿Cuánto tienen? Vayan a ver. 5 panes y 2 peces. Pues póngalo en mis manos. Lo poco mío en las manos de Dios se convierte en multiplicación y en provisión para muchos. Lo poco que yo puedo tener. Primero, comieron todos. Dios provee, hermanos, de lo poco. Segundo, se saciaron. Dios conoce hasta dónde necesitamos. Y tercero, sobraron 12 cestos llenos. Ahí viene el milagro de la abundancia. No solamente se dio la multiplicación, hermanos, sino que ellos pudieron experimentar, wow, que ponerlo poquito en las manos de Dios puede producir multiplicación para todo el que nos rodea y hasta alguna cosita para guardar. ¿Aló? Hasta alguna cosita para guardar. 12 cestos. ¿Cuántos discípulos habían? Esto puede tener, hermano, yo no voy a entrar en esa consideración, una serie de consideraciones, porque 12 es número de gobierno. Pero 12 eran los 12 apóstoles. O sea, es como decir, mira, hasta Judas le voy a dar. Pero yo tengo que decir que Judas también puso en ese momento lo poquito en la mano de Dios. Ahora dígale, con esto termino, dígale que está a su lado. Por lo menos imita a Judas en su fe. Y pon lo poquito en la mano de Dios. Pónganse de pie, por favor. Ahorita dicen que eso es una aberración, yo decía que imitemos a Judas, hermano. Pero Judas tuvo la misma fe de los otros discípulos, si estaba ahí, ¿sí o no? Y la Biblia no lo saca del pasaje. Y quién sabe, cuando viene a ver Judas era el que no quería decir cuánto eran. Pero al final, hasta Judas fue provisto, hermanos. Dios mío, impresionante. Hasta Judas fue provisto. Dios, que nos ama, hermanos, está interesado en que seamos canales de bendición, no presas de retención. Canales de bendición. Fíjense cómo a través de la fe de los discípulos, de su honestidad, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, fueron saciados ese día. Es verdad que mucha gente estaba siguiendo a Jesús por ese milagro de los panes y los peces. Y él se lo dijo: ustedes andan detrás de mí porque se comieron los peces y se hartaron. Ustedes están por eso. Hermanos, pero algunos no lo van a hacer por eso. Algunos el milagro los va a convencer de la grandeza de Jesús y se van a rendir a sus pies. Oremos. Cierre sus ojos. Padre nuestro, Dios de toda misericordia, gracias. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Concede, Dios mío, que el entendimiento nuestro ya ha sido activado, Señor, y que nuestros corazones sean retados a la fe. Perdona nuestra mezquindad, perdona nuestra falta de honestidad, perdona nuestras mentiras, nuestras fabulaciones e hipocresías. Señor, concédenos, Dios del cielo, que tengamos una fe tal que no menospreciemos lo que tú nos das. Que no menospreciemos lo que tú nos has dado, Señor. Porque finalmente los 5 panecillos, los 2 peces, tú fuiste quien los consiguió. Señor, que seamos honestos. Que la sinceridad sea parte de nuestro accionar, Padre, para que nosotros de manera individual podamos experimentar este milagro de multiplicación y abundancia. De manera personal, a sabiendas de que personas que no conocemos serán bendecidos por ti. Padre, en los 5,000, muchos no eran conocidos de los apóstoles. Padre, para que al final de igual manera podamos recibir, Padre, la abundancia de los 12 cestos que sobraron al final del milagro. Padre, concédenos atraer en nuestro accionar un milagro de multiplicación, pero ¿por qué no? En tu voluntad concédenos vivir el milagro de la abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero saber si alguien de los que nos visita, no es un mensaje evangelístico, no. Es un mensaje a la iglesia, hermanos. Es una enseñanza para que la iglesia camine en un milagro de abundancia, de prosperidad, de multiplicación diferente al que muchos experimentan.
Pero igual yo sé que cuando una persona viene a nuestra congregación, la decisión de recibir al Señor Él no la toma en el momento, ya la tomó antes de venir. ¿Quién tomó la decisión de entregarle su vida a Jesús antes de venir a este lugar hoy? ¿Quién? ¿Hay alguien así? Don Vicente, por favor, usted puede venir acá al frente. Venga, pase. Ah, no, pues usted lo había hecho ya. Gloria a Dios. Excelente, excelente, excelente. Vuelvo y reitero, por la experiencia, cuando una persona recibe al Señor acá, la decisión no la toma en el momento. Normalmente él en su casa dice, oh, yo me voy a convertir. Y muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Alguien de los que todavía no ha entregado su vida a Jesús decide, o más bien, hace manifiesto que llegó al lugar con esa decisión. Porque es una decisión que no se toma en el momento. ¿Por qué? Porque no se trata de una motivación, se trata de una decisión firme de que necesito a Dios, necesito ser limpiado de mis pecados y necesito la ayuda de Dios para mi vida. ¿Alguien así con esas tres condiciones? ¿Alguien así? A ver si tenemos algún valiente de los que... Ahí viene el asunto de la valentía, porque la verdad es que el temor aprisiona las manos, el temor impide que la gente sea valiente, lo impide lamentablemente. Y quiero que sepas que tú no tienes que esperar que nadie pase para tú pasar, porque esa es tu decisión, es tu vida lo que está en juego, es tu salud espiritual, es la salvación tuya y de tu familia incluso. ¿Quién de los que vino con esa decisión? Yo sé que a veces esperamos, déjame esperar que alguien pase. Sí, eso puede pasar. Yo te invito a ser valiente. ¿Algún valiente, alguna valiente, varón o hembra en esta mañana? Muy bien. Ni en el área especial, ni en las demás áreas veo ninguna mano levantada. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, gracias te damos. Tu misericordia, Señor, nos rodea. Tu misericordia nos bendice cada día porque por ella estamos vivos. Gracias. A ti sea toda la gloria. Bendice, Dios mío, los corazones. Esta palabra permite que estos principios, Señor, que esta enseñanza halle oídos dóciles, corazones dispuestos, para que veamos al final el resultado, Padre, la determinación tuya de bendecirnos por nuestra sinceridad, por nuestra honestidad y por nuestra fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Él dejó sus mandamientos para cumplir.